Bueno, incorporémonos de nuevo. Bien. Bueno, estábamos en esta idea de una agricultura comunitaria a una agricultura comercial. Vamos a ver que el tipo o el modo también de producir se va a ir transformando. A tal grado, pues, que se puede plantear la siguiente idea. En esta transición es que se va a ubicar o definir el contexto histórico-social del proceso de acumulación originaria de capital y que consiste, para el caso de El Salvador, en la separación violenta de los productores directos de sus medios de producción. Bueno, esto era una definición también ya acuñada por Marx. La separación violenta de los productores directos de sus medios de producción. Entonces, el cambio de una agricultura comunitaria a una agricultura comercial va a ser, pues, el resultado, ¿sí? Va a ser el resultado de ese proceso de transición, ¿sí? De ese proceso de transición en el cual va a haber una separación o un despojo, ¿sí? De los trabajadores directos, o sea, de los campesinos indígenas que antes de la llegada de los españoles ya producían las tierras y van a ser separados de sus tierras, o sea, de sus medios de producción. Y para el caso nuestro, va a ser la tierra en manos de las comunidades indígenas, las sujetas de despojo. Aquí comienza ya el problema de la violencia. Aquí comienza ya ese modo de cómo el capitalismo se empezó a implementar en nuestro país. Por eso es que se habla, pues, de la violencia inveterada, ¿sí? O sea, de la violencia desde tiempos inmemorables, ¿sí? En el caso de El Salvador. ¿Por qué decimos? ¿Por qué decimos que la violencia es algo constante en la historia de nuestra sociedad? Porque fue fundado bajo la violencia. Fue fundado bajo la violencia, a partir de criterios violentos. Claro, esto no es natural. Esta situación no es natural. Por lo tanto, no podemos decir que es una sociedad violenta por naturaleza, la sociedad salvadoreña, sino que es una condición histórica, social impuesta. Hacemos hincapié. El despojo de las comunidades indígenas de sus tierras, cuya propiedad era comunal por parte de los españoles, y que va a significar una redefinición y reorientación de la producción. Por lo tanto, estamos ante la génesis y surgimiento del modo de producción capitalista en un sentido amplio. Aquí esta idea es muy importante también. Va a ser a partir del despojo, ojo, de ese despojo violento, con el que podemos decir y que la redefinición y reorientación de la producción se va a echar adelante y por lo tanto la implementación del modo de producción capitalista. Entonces, ustedes, ¿sí? Ustedes como profesionales de la mercadotecnia deben de ir comprendiendo, deben de ir analizando cómo surge la formación económica y social salvadoreña y cómo eso vino a repercutir también
en la naturaleza del mercado, que se va a ir configurando también en la sociedad salvadoreña. Eso es muy importante para ustedes. Entonces, si nosotros hacemos hincapié, que es a partir del despojo violento de las comunidades indígenas de sus tierras, que aunque podemos hablar del aparecimiento del modo de producción capitalista, entonces, ¿por qué va? ¿Por qué razón? Resulta que en El Salvador, a diferencia del caso europeo, especialmente del caso inglés, en donde fue un proceso largo y lleno de circunstancias para cada país, en El Salvador, resulta que en El Salvador, a diferencia del caso europeo, especialmente del caso inglés, en donde fue un proceso largo y lleno de circunstancias para cada país, en Europa duró 300 años el proceso de acumulación originaria de capital. En la región de nuestro país fue un fenómeno con especificidades bien marcadas, ya que adoptó características con connotaciones de hecho y en correspondencia con los intereses coloniales de España como potencia colonialista de entonces. Cuando nosotros decimos connotaciones de hecho, ¿qué es eso de hecho? Bueno, espontáneo. Alguna situación de hecho es algo espontáneo, es algo sin explicación, ¿sí? O sea, se da en una situación con circunstancias inexplicadas, repito, espontáneamente, ¿sí? En una forma exabrupta, una irrupción, es algo de hecho. Y en correspondencia con los intereses coloniales de España, ¿sí? Para luego asumir durante un lapso de consolidación como república independiente, al menos de España, características con un claro sentido y tendencia capitalista, consolidándose en lo económico fundamentalmente, para que así, en el siglo XIX, en lo legal, jurídico, político e ideológico, con la reforma agraria liberal, que va desde el periodo de 1864 a 1896, es que se puede explicar que esa situación de hecho del proceso de acumulación originaria de capital se va a elevar a una situación de derecho. ¿Sí? O sea que la acumulación originaria de capital surge desde una situación simple, o sea, de hecho, y este proceso va a ir permitiendo una expansión violenta, extensiva, de la propiedad de la tierra en pocas manos y con orientación capitalista. Siglo XVI, llegan los españoles a esto que es nuestro territorio, 1525, siglo XVI. Pero va a ser hasta el siglo XIX que el proceso de acumulación originaria de capital con la reforma agraria liberal es que va a configurar una situación de derecho propiamente dicha. Entonces vamos a poder hablar de una acumulación originaria de capital con nombre y apellido. Y este periodo que va a justificar esa situación de derecho va a ser de 1864 a 1896. Eso no quiere decir que el proceso de acumulación originaria se venía dando como una situación de hecho o como en una situación de hecho. Esto es muy importante también discernir. Va a ser hasta el siglo XIX en que va a adquirir
un estatus jurídico legal el proceso de acumulación originaria de capital. De 1864 a 1896 es que se consolida la acumulación originaria de capital en El Salvador. Estamos hablando de un periodo de 32 años. El impacto del proceso de acumulación originaria de capital en la sociedad salvadoreña. ¿Por qué decimos el impacto del proceso de acumulación originaria de capital en la sociedad salvadoreña y no el impacto del capitalismo en la sociedad salvadoreña? ¿Por qué? Porque estamos hablando del origen. Estamos hablando de la génesis del modo de producción capitalista en El Salvador. Y como dijimos al principio de la clase, que la acumulación originaria de capital es necesariamente la manzana de la discordia. Es lo que le va a dar origen al modo de producción capitalista. Por lo tanto, es más solvente hablar del impacto del proceso de acumulación originaria de capital en la sociedad salvadoreña que el modo de producción propiamente dicho que se va a imponer ya en el siglo XIX de derecho, o sea, con todo su fundamento legal y jurídico. Pero es necesario, pues, hacer ese discernimiento, que va a ser el impacto del proceso de acumulación originaria como esa antesala, llamémosla así, una antesala para la imposición del modo de producción capitalista como modo de producción dominante. Precisas fundamentales que explican dicho impacto. Con el proceso de acumulación originaria de capital, la sociedad indígena, aproximadamente una población de 300,000 habitantes, los españoles al llegar aquí a lo que es el territorio de El Salvador, encontraron a una sociedad indígena altamente poblada, 300,000 habitantes. Este dato lo pueden encontrar en un documento que se llama Fundamentos Económicos de la Burguesía Salvadoreña, de Eduardo Colindres. Entonces, los españoles encontraron una población de cerca de 300,000 habitantes y que con la invasión española va a sufrir transformaciones radicales en lo económico, en lo social, en lo político, en lo cultural, en lo medioambiental y ecológico, convirtiéndose en una sociedad colonial, ¿sí? Y dominada por el yugo colonialista de los españoles a partir del siglo XVI hasta el siglo XIX. Un lapso que implicó la configuración de un pensar, sentir y actuar de sometimiento y subordinación a la lógica capitalista caracterizada por una sociedad colonial en la cual, y esto es muy importante, la violencia, la corrupción, la impunidad y la injusticia social formarán parte de la cotidianidad al interior de la nueva estructura de clases. El español peninsular, el criollo, el indígena y mestizo. Estos dos últimos, la mayoría de la población, dominados y explotados por los dos primeros, o sea, por los peninsulares y por los criollos, hasta después del proceso de independencia, cuando la clase de los criollos asume como clase dominante sobre los demás. Bueno, aquí hemos explicado la historia. Increíble. Hemos explicado más de 200 años de historia. ¿Sí? Porque lo que es El Salvador, o la sociedad salvadoreña, se independiza de España
en 1821, o sea, en el siglo XIX. Es decir, hace 200 años. Este año se cumplieron los 200 años. Pero mucho antes, ya había una sociedad, ¿sí?, con un carácter colonial. O sea, había una sociedad colonial, que era donde dominaban los españoles, ¿sí?, en la cual la violencia, la corrupción, la impunidad y la injusticia social eran como las características fundamentales de dicha sociedad y que no van a cambiar, inclusive con el proceso de independencia del siglo XIX, porque hasta ahora también vamos a poder evidenciar estas características dentro de nuestra sociedad. Por ejemplo, la violencia. Tenemos un proceso de violencia altamente complicado. La corrupción, no digamos. Somos una sociedad corrupta, ¿sí? Ojo, y a mí como sociólogo me sonroja eso. Nos debería de sonrojar decir eso, que somos una sociedad violenta, corrupta, en donde la impunidad es un modo de ejercer el poder y donde pulula la injusticia social en todas las estructuras sociales. Esto todavía existe. Esto todavía perdura. Increíble. Increíble, pero cierto. Esto nos debería de sonrojar. A mí me sonroja y me preocupa. Porque, como les dije el día de ayer, hay un refrán popular que el que no aprende de la historia está condenado a vivirla de nuevo. Y parece que está sucediendo eso en nuestra sociedad. Viene la siguiente idea que también está conectada con la anterior. Fundamentalmente en lo económico se va a configurar el modelo económico agroexportador y monoagroexportador, orientándose su quehacer a consolidar una economía extrovertida o abierta hacia afuera o de desarrollo hacia afuera, con el claro propósito de inmiscuirse y articularse en el mercado mundial a través de la exportación, privilegiando un solo producto. Primero con el añil, durante la mayor parte de la colonia, y después con el café, en el siglo XIX, con la República Liberal, y la caña de azúcar y el algodón durante todo el siglo XX. Increíble, acabamos de abarcar un largo proceso de la historia del país, en pocas palabras. Claro, si usted quiere ahondar más, tiene que inmiscuirse más en los documentos históricos y leerlos. ¿Qué es lo que nos debe de llamar la atención? Que el modelo económico que se implementó a partir, ojo, a partir de la llegada de los españoles y aún después de la independencia, va a ser el modelo económico agroexportador y monoagroexportador. ¿Qué quiere decir esto de agroexportador y monoagroexportador? Basado pues en la exportación de productos agrícolas. Y de hecho, durante toda la colonia, el principal producto de exportación de El Salvador va a ser el añil. El añil, pues, era una planta natural que crecía en una forma silvestre, ¿sí?, en nuestro territorio, y de la cual se extraía el jiquilí o el añil, ¿sí?, que era una anilina de color azul. Eso era el añil. Eso era lo que se exportaba a Europa.
en aquel entonces, a partir del siglo XVI, Europa necesitaba para su industria textil anilina. Anilina para sus telas, para su producción textil. Y por lo tanto, El Salvador se va a convertir en un país o en una colonia en primer momento, porque va a ser una colonia agroexportadora. Solo añil. Ojo con eso. Va a ser el añil. Y que va a contribuir a la industria textil de Europa. ¿Cuál va a ser la suerte del añil y su desaparecimiento? De que la anilina, ¿sí? La anilina que producía el añil va a ser sustituida también por otro colorante que los alemanes a través de la valla se inventaron. ¿Sí? Es decir, otro colorante que se producía en Europa y ya no se tenía que traer desde las colonias españolas en América. Entonces, la invención de la anilina es la que va a sustituir, ¿sí?, el añil o jiquilite. El jiquilite como ese colorante que se ocupó en Europa para la industria textil. Y por eso que decimos que contribuimos al tesoro de los europeos, a la acumulación también de capital a través del añil, con ese colorante que produce, a la industria textil de Europa. Pero los alemanes, a través de la química, van a inventar la anilina, precisamente la valla. Entonces se va a caer la exportación de ahí. Entonces eso va a producir crisis, allá por 1833. Y entonces se va a tener que buscar otra alternativa. ¿Sí? De ahí que con la República Liberal es que va a ser el café, ¿va? Y con el café hay que también identificar y señalar algo. El café va a ser el producto de exportación con el cual El Salvador se va a vincular orgánicamente al mercado mundial. Fíjense que no fue con el añil, sino que en verdad va a ser con el café. Por eso es que ustedes deben de destacar, pues, que el café va a ser el que nos va a vincular al mercado capitalista mundial. Ese es el mérito, ¿sí?, del café en el siglo XIX, precisamente con la República Liberal. Ya la caña de azúcar y el algodón van a ser otros productos, que también van a fomentar el modelo agroexportador, ¿sí? Van a ser otros productos que durante el siglo XX también van a configurarse como productos agroexportados hacia el mercado mundial. Y todavía tenemos la caña de azúcar. El algodón sí en realidad ha decaído. Eso no quiere decir que no haya cultivo de algodón en El Salvador. Usted va allá por Usulután, es posible que encuentre todavía el cultivo de algodón, pero ya no es fundamental como la caña de azúcar. Con la caña de azúcar había un resurgir, ¿verdad? Resulta que donde se cultivaba algodón, hoy se cultiva caña de azúcar. Y está invadiendo también las tierras donde se cultivaba café, la caña de azúcar. Y nos está metiendo en un gran problema, ¿sí?, con el agua, con la contaminación del agua y la contaminación de los suelos.
la caña de azúcar, hoy en día, ¿sí? En la actualidad, en el momento actual. Vaya esa aclaración necesaria también. Bien. Con todos los elementos identificados y señalados anteriormente, es que El Salvador se va a configurar como un país capitalista, con un rol subordinado en el mercado mundial, de suministrar productos no estratégicos y materias primas para la gran industria estratégica y desarrollada de los países capitalistas desarrollados, industrializados y centrales, ubicándose El Salvador en el entramado del mercado mundial como un país capitalista subdesarrollado y periférico, y por lo tanto subordinado a los requerimientos del comercio mundial. Esto es muy importante. Esta es la verdad real del por qué El Salvador es un país capitalista, pero un país capitalista subordinado a los países capitalistas desarrollados, industrializados y hegemónicos y centrales. Somos un país capitalista, sí, pero subdesarrollado, periférico. ¿Sí? Tenemos una función periférica, no central, porque solo satisfacemos los requerimientos del mercado mundial dominado por los países capitalistas desarrollados. Estados Unidos, Canadá, Europa, Japón, Australia. ¿Sí? Entonces, tenemos una función subordinada, dependiente. Hoy es distinto lo que dice aquí. ¿Se acuerdan que hace unos minutos hablábamos de las consecuencias del proceso de acumulación originaria en la sociedad salvadoreña? Hoy vamos a hablar de las consecuencias de ser un país capitalista subdesarrollado. Como ya se ha definido, todas esas características como país capitalista se van a traducir a nivel interno en una sociedad con los desequilibrios económicos, sociales, políticos, culturales y ecológicos, y que más se van a configurar en las condiciones de vida material y espiritual de la población. Consecuencias de ser un país capitalista subdesarrollado. Consecuencia inmediata, la pobreza. ¿Sí? Después de la pobreza, como proceso histórico social, que tiene que ver mucho con las condiciones de vida de la población, se van a derivar la desigualdad, la exclusión y la marginación de la pobreza. Otra consecuencia va a ser también bajo desarrollo económico de los modelos. ¿Y del modelo qué? Del modelo agroexportador en un primer momento y después del modelo neoliberal hoy en día. Desequilibrios económicos, desequilibrios sociales, violencia, pobreza, desigualdad, exclusión, desequilibrios políticos, lo que estamos viviendo ahora. ¿Sí? Procesos políticos en donde la corrupción de los políticos está a la orden del día. Pero no solo de los políticos, también de empresas privadas. Y desequilibrios culturales. Ojo con esto es muy importante. Un desequilibrio cultural, pues sí.
que tenemos nosotros? Fanatismo, conservadurismo. Ideológicamente somos conservadores y eso es lo que produce la violencia. Somos antropológicamente y sociológicamente una sociedad vengativa, una sociedad en donde nos gusta ver el mal en los demás o lo que le sucede a los demás, o burlarnos o alegrarnos de lo que le sucede a los demás. Ojo, nos alegramos del mal ajeno. ¿Sí? La envidia y el odio también prevalecen en las relaciones sociales cotidianas de la población. Y estoy hablando de ricos y pobres. El egoísmo visceral. Y también desequilibrios ecológicos. El Salvador quizás es el país después de Haití. No es quizás. Después de Haití es el país con mayor deterioro ecológico y ambiental. Y esto viene desde mucho antes. Solo que ahora es más pronunciado. Porque hoy ya está amenazando. Por ejemplo, el agua. Tenemos un problema serio con el agua. ¿Sí? Tenemos un problema serio también con los alimentos, la producción de alimentos. La producción de alimentos se está obstaculizando porque se traen los alimentos desde afuera. Se importan alimentos pudiendo nosotros producir alimentos. Y eso se pudo comprobar durante la pandemia en el año pasado. El gobierno prefirió importar los alimentos desde México, que son los alimentos que venían en las cajas de alimentos que empezó a repartir el gobierno. Si ustedes se daban cuenta, venían de México. Alimentos que bien pudieron haberlos comprado aquí en El Salvador. De tal manera pues que los productores nacionales se vieron afectados, ¿sí? Económicamente hablando. Aquí hay otra idea que hay que también reflexionar. La vamos a ampliar. Desde el siglo XIX hasta la fecha, esto es muy importante, en pleno siglo XXI y globalización del modelo económico neoliberal como expresión concreta del modo de producción capitalista a nivel mundial hoy en día, El Salvador como país y sociedad ha registrado dramáticos desequilibrios y crisis en los niveles más fundamentales de la realidad histórico-social, en donde se manifiestan con profundidad los males endémicos como la desigualdad, la exclusión y marginación, que obstaculizan los esfuerzos que hacen los sectores que están claros en la necesidad de fomentar procesos hacia la democratización, democracia con justicia social, que fomente una justa distribución de la riqueza hacia las mayorías populares y vulnerables, y que sufren pobreza de larga data, o sea, de largo tiempo, y que al manifestarse en proyectos políticos de vida, luchan por el empleo, salud, educación, vivienda y agua. ¿Quiénes son esos sectores claros que plantean una lucha en contra de la desigualdad, de la exclusión y la marginación? Lo vamos a encontrar en la sociedad civil.
son los sectores que se manifestaron el 15 de septiembre en la calle, en la marcha que hubo el 15 de septiembre. Yo los invito a que vean esa marcha. En YouTube están los videos. ¿Contra qué? ¿Contra qué se manifestaron? Contra la desigualdad, la exclusión, la marginación y las medidas económicas, sociales y políticas del presente gobierno, que también está siguiéndolo y reproduciendo los grandes males con los que fue fundada la sociedad salvadoreña. Violencia, corrupción, impunidad, injusticia social. ¿Sí? Entonces, vean, desde el siglo XIX hasta la fecha, seguimos viviendo desequilibrios sociales, políticos. En todos los ámbitos de la vida nacional. Desequilibrios ecológicos, desequilibrios económicos profundos, falta de empleo, un modelo económico que excluye a la mayoría de la población, que la expulsa a la migración, la expulsa del país para que se vayan en caravana hacia los Estados Unidos. Eso es terrible. Eso es terrible. Bueno, este es un cuestionario que en la próxima evaluación que tengamos lo vamos a tomar en cuenta, pero en la evaluación que se haga. Bueno, hemos llegado al final de esta clase. Esta clase no va a entrar en el examen parcial del día de mañana. Hemos llegado al final entonces y les deseo lo mejor para la evaluación del día de mañana y les repito, pues no dejen de hacerlo, por favor. Es un examen que abarca todas las clases que hemos estado hablando, que hemos estado analizando, que hemos estado reflexionando ampliamente. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta, no necesariamente de la clase. Todavía tenemos tiempo, por lo menos unos 2-3 minutos. ¿No la hay? ¿No? Bueno. Entonces, compañeros y compañeras, vamos a llegar hasta aquí. Y mañana la actividad que van a realizar es el parcial. No va a haber conexión como la que tenemos en estos momentos, sino lo que van a hacer es la actividad. Por mi parte, nos vemos el próximo viernes, ¿sí? O sea, el 10, un día después del examen parcial. Y que ustedes también ya el viernes van a conocer las notas de la asignatura en el primer registro. Sin falta. ¿De acuerdo? Bueno, por parte de la asignatura, pues ha sido todo por hoy. Y nos vemos el viernes, ¿de acuerdo? De acuerdo, Lic. De acuerdo. Bueno, ha sido un gusto. Bueno, pase feliz noche. Feliz noche para todas y todos. Gracias, Lic. Buenas noches. Buenas noches. Nos vemos el viernes.